Bien. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice las Sagradas Escrituras: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Amén. El título de la predicación hoy es La Biblia y el diezmo. La Biblia y el diezmo. Tenemos una secuencia acerca de los temas de la Biblia. Tenemos una secuencia. Hace 8 días, ¿cómo se llamaba la predicación? La Biblia y la vejez. La Biblia y la Biblia y la vejez. Hemos visto la Biblia y la ciencia. Hemos visto la Biblia y las preguntas de Dios. Bueno, hemos tenido un serial bastante largo acerca de los temas que tiene la Biblia. La Biblia tiene una infinidad de temas, hermano. La Biblia tiene una infinidad de temas. El tema de hoy es un tema tan bíblico como el tema de la ciencia, como el tema de la vejez, como el tema del desánimo, como el tema del ánimo, como el tema de la fortaleza, como el tema de la juventud, como el tema de la salvación. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la Biblia nombra más de 30 veces la palabra diezmo? Más de 30 veces. Lo nombra de forma singular, diezmo, pero también lo habla de forma plural, diezmos. O sea, más de uno. Todos sabemos, hermanos, que hay una campaña tremendísima por redes sociales en contra del diezmo. En mi primer estudio, hace muchos años, estoy hablando de más de 20 años, en mi primer estudio de instituto bíblico, hace más de 20 años me enseñaron que un tema para hacer doctrina bíblica debe afirmarse más de 4 veces en la Biblia con el mismo enfoque. Más de 4 veces en la Biblia con el mismo enfoque. La palabra diezmo y la cultura de diezmar aparecen muchísimo más de 30 veces en la Biblia. Este tema del diezmo es un tema de los que yo le llamo temas espeluznantes, que la gente se pone tensionada cuando hablan de eso. Sí. Pero quiero decirles, hermanos, que es una palabra extremadamente bíblica. Es una palabra, hablemos de la trascendencia del diezmo. Hablemos de eso. Hablemos primero de la trascendencia, de lo cultural, y hablemos de los arraigos históricos del diezmo. El diezmo apareció muchísimo antes de aparecer Biblia, de aparecer ley. Mucho antes de eso. Mucho antes de eso. La primera vez que vemos que alguien habla de diezmos es en el capítulo, por allá, por el tiempo del Génesis con Abraham. En el Génesis 14, explícitamente, 14:20. Abraham vivió 430 años antes de Moisés. La ley escrita vino por Moisés. En el tiempo de Abraham no había signos de escritura, no habían fonemas de escritura. Así que Abraham vivió 430 años antes de Moisés. Porque los señores que hablan en contra del diezmo, oiga esto, una de las excusas que la gente habla para hablar en contra del diezmo es que los diezmos vienen de la ley y que la ley pasó y estamos en la gracia. ¿Ha oído hablar de eso?
Sí, señor, es una de las cosas que afirman ellos, que era de la ley, pero yo quiero decirle que no es parte de la ley. La ley la usó, pero ya venía. Hay muchas cosas de la ley que ya venían con una trascendencia. Por ejemplo, la ley de los esclavos, leyes humanitarias, leyes sanitarias. Eso no nacieron en el tiempo de Moisés. Eran cosas culturales que Dios aprobó que quedaran ahí dentro de la ley de Moisés. Pero ya se venía dando como cultura. Ya existía, exactamente ya existía. Entonces, la persona que dice o se afirma en que ya no hay que dar diezmo porque el diezmo era de la ley y que Cristo cumplió la ley y estamos en la gracia, está totalmente desenfocado cultural e históricamente. Desenfocado, repito. Antes de Abraham existir ya la gente diezmaba. Las culturas sumerias, la cultura antigua mesopotámica diezmaba ya. Hay muchos registros históricos y arqueológicos que antes de existir pueblo de Dios, la gente diezmaba. Ahora, quiero abrir un paréntesis aquí. Ya vamos a hablar un poco de las ofrendas, pero hoy vamos a centrarnos en los diezmos. Porque hay mucha desinformación en el pueblo de Dios acerca del diezmo, porque poco se trata el tema en un púlpito. Poco se predica acerca del diezmo. ¿Saben ustedes cuántos de los que están aquí saben cuál es el uso del diezmo y la ofrenda en la iglesia? Que saben bien, o que se acuerdan cuando le dieron la enseñanza bíblica para bautismos. ¿Cuántos de ustedes saben cuál es la finalidad del diezmo y la finalidad de la ofrenda? Los esposos Galindo, la hermana Paola, la hermana Araceli. ¿Quién más? La hermana Adela, ya las hermanas, el hermano Chucho. Bueno, tenemos por lo menos un 90% del público aquí que no tiene una plena conciencia qué se hace con el diezmo y con la ofrenda. Esa falta de información nos lleva a especulación. Toda la gente que está hablando por redes sociales, y no solamente redes sociales, no solamente youtubers, tiktokers y toda la gente que maneja redes sociales, están en una campaña en contra del diezmo, filósofos, pensadores, cantantes. Por ahí hay un cantante que se llama Ricardo Arjona que canta: Dios no entiende cuando en el culto le aplauden porque el diezmo es un fraude. Él lo canta así. Pero, amado hermano, todas las personas que tratan de hacer esto es ¿por qué? Porque su pensamiento está desinformado. La ignorancia es la tierra más fértil para las semillas del error. Cuando yo ignoro algo, erro y hablo errores y pienso errores porque estoy desinformado. Entonces, ¿cuál es el uso del diezmo y cuál es el uso de la ofrenda? Hablemos de movimiento misionero. No me interesa hablar porque usted me va a decir: pastor, y entonces en esas iglesias que salen camiones blindados y esos camiones de seguridad, y que entran unos señores con unas guacharacas, con unos changones y entran a sacar la ofrenda de los templos. No me interesa hablar de ellos, ni de avivamiento, ni de misión paz, no. Hablemos solamente de movimiento misionero porque es lo que a mí me ataña. Es donde estamos nosotros. Donde estamos nosotros, que estamos ubicados en la iglesia de las 3 M's, hay claridad acerca de la economía de la iglesia. Hay claridad. Las ofrendas que ustedes depositan en esos recipientes se llama gacilofacio, o le llamamos sencillamente el recolector de ofrendas, pero se llama gacilofacio. Ese recolector, esas ofrendas que ustedes depositan allí son las que utilizamos para pagar gastos de servicios del templo. Son los del mantenimiento del templo. Me preguntaba el hermano Gentil, me comentaba el hermano Gentil, me decía el hermano Gentil: hermano, está llegando extremadamente costoso el aseo del templo. No el aseo que hace la hermana acá, sino el servicio de aseo público.
Me daba un poco de risa porque el hermano decía, sumaba más de 120,000 el mes. ¿Cuánto pagan en aseo ustedes en sus casas normalmente? 12,000, 8,000, 5,000, 24. Bueno, aquí se paga más de 120,000 pesos. Se paga más de 120,000 pesos. En un mes normal, en un mes cualquiera, en un mes normal estamos pagando cerca de 400, a veces se suma, este mes creo que se pasó de 400,000 pesos los recibos. Este mes de marzo que pasó porque ya está para llegar la nueva factura. Entonces, ¿de dónde sale esos dineros para estar pagando todos los recibos? Las ofrendas que usted generosa y amablemente deposita aquí. De ahí se pagan los recibos. Gracias a Dios y Dios los bendiga a ustedes por eso, hermano. Los diezmos se utilizan para pago de nómina de la familia pastoral. Ahora, cuando hay una iglesia que tiene unas entradas muy altas, entonces hay una interventoría económica. Hay una interventoría económica y entonces a la familia pastoral no se le deja usar el 100%, se le recorta y se le da un 60, un 50 o un 40 y tenemos pastores que están usando solamente el 30% de las entradas de la iglesia, porque son entradas muy altas. ¿Qué se hace con ese resto de dinero? Se deja para la iglesia, para que la iglesia construya, para que la iglesia la pongan bonita, compren lotes, compren terrenos, desarrollen proyectos. Esa es la distribución que se hace dentro de la iglesia con movimiento misionero. No me vaya a preguntar, hermano, y no, porque ni siquiera me gusta averiguar qué hacen. Otros tienen sistemas diferentes, estructuras muy diferentes. ¿Por qué nosotros nos ponemos con los pelos de punta cuando nos hablan de la palabra diezmos? ¿Por qué? Porque hay un estímulo psicológico de arraigo al dinero. Hay un estímulo psicológico enorme al dinero. ¿Sabían ustedes, hermanos, que la vida de los aborígenes era extremadamente relajada? Los indígenas, los aborígenes eran extremadamente relajados. Había mucha confianza entre ellos. Había mucha fraternidad entre las tribus. Entre las tribus de las mismas etnias, ¿no? Porque cuando se encontraban de diferentes etnias, ellos también eran territoriales. Pero me refiero dentro de las mismas etnias. Eran fraternos porque no existía el dinero, no había moneda, no había billete entre ellos. Existía algo que era un sistema de intercambio que se llamaba el trueque. Y tenían una mente tan sana con el tema del trueque, hermanos, que cambiaban una carga de maíz por 1 kilo de esmeraldas. Porque no había conciencia de valor del dinero, no había conciencia. No había conciencia de que 1 kilo de esmeralda podía valer 3,000 millones, mientras que una carga de maíz podía valer 100,000 pesos. Sí, del maíz podían hacer arepa, de la esmeralda no. En el tiempo del Antiguo Testamento, una buena parte del Antiguo Testamento no había dinero, porque otra de las excusas que la gente habla, los que están hablando por redes sociales para no dar el diezmo, es que dicen el diezmo del Antiguo Testamento, el diezmo era en especie, era animales, era granos, era especies. Claro, tenían que llevar especies porque una buena parte del Antiguo Testamento no había dinero, no había plata. Entonces, ¿qué se llevaba? La especie, lo que se tenía, ¿cierto? Entonces las personas que hablan de esta manera es porque están descontextualizados mentalmente. ¿Cómo le voy a exigir que mi hermano Cristian traiga una vaca acá al templo de la policía? Él no cría vacas, a menos que tenga una finca por allá escondida y no nos lo haya dicho. ¿Cómo le vamos a decir al hermano Yamir que diezme un bulto de cebolla esta semana cuando él
tal vez no sabe ni cómo se siembra la cebolla. Entonces hay que contextualizarnos. La cultura de la Biblia se desarrolló en una cultura agropecuaria. Esa era la cultura, el entorno en que la Biblia se escribe era una cultura agropecuaria. Agro, de mata, de semilla, de siembra, pecuaria, de animales. Agropecuaria, ese era el entorno de la Biblia. Y como era el entorno, un entorno agropecuario, ¿qué llevaban ellos? Lo que sacaban de sus siembras y de sus crías. Ahora nos contextualizamos nosotros. No criamos vacas, no sembramos cebollas, no sembramos plátanos. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? Moneda corriente. Ese es el cambio del servicio, moneda corriente. El señor conocido como Álvaro Uribe Vélez, que fue presidente del año 2002 hasta el 2010, tenía una frase muy célebre y él decía: el pueblo colombiano anda bien hasta que se nombra la palabra dinero. Él decía eso, el pueblo colombiano anda bien hasta que alguien nombra dinero. Un profesor en una de sus cátedras de neurología preguntó: ¿saben, alumnos, cuál es el nervio más sensible del ser humano? Y empiezan a decirle: el nervio ciático, el nervio tal, el nervio óptico y tal. Dijo: no, el nervio más sensible es el que conecta el cerebro a la billetera. Porque cuando se habla de esto estamos todos, sí, nerviosos, confusos, con miedo, con temores. Cuando nosotros vamos, hermanos, cuando nosotros vamos a adentrarnos en la Biblia, nos vamos a dar cuenta que el tema de diezmar está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo. Alguien me dijo en una ocasión, me estaba refutando. Él era lógicamente inconverso. Un inconverso me dijo: pastor, yo lo que he oído es que eso quedó abolido porque Cristo cumplió la ley para hacernos libres. Y el diezmo era una parte de la esclavitud del hombre. Y el Señor vino y nos hizo libres. Le dije: eso es verdad, el Señor nos hizo libre de las cosas malas, pero las cosas buenas que una persona haya tenido de inconverso, Dios no le quita esas cosas buenas. Si una persona es inconversa y es generoso o es amable, llega al evangelio, el Señor le quita vicios, lo liberta de vicios y una mentalidad torcida, pero las cosas buenas quedan. Hay un formateo, pero de las cosas malas, pero las cosas buenas quedan. Total que cuando un cristiano no crea lo que la Biblia dice referente al diezmo, no es porque sea cristiano, es porque desde su vida inconversa trae su atadura. ¿Sí me hago entender, hermanos? ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? El Proverbio capítulo 3 versículo 9 dice, Proverbios 3:9 dice: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Honra a Jehová ¿con qué? Tus bienes, ¿cierto? Entonces nosotros, hermanos, hemos aprendido a honrar a Dios con la alabanza. Hemos aprendido a honrarle a Dios cubriendo nuestras partes íntimas. Hemos aprendido a honrar a Dios hablando de Él, compartiendo, predicando de Él. Pero viene una manera, hermano, que es honrar a Dios ¿con qué? Con los bienes. Pastor, pero eso está escrito en el Antiguo Testamento. ¿Qué tal si leemos San Lucas capítulo 8?
Miremos San Lucas capítulo 8, versículo 3. San Lucas 8:3 dice que habían mujeres que seguían a Jesús y dice, una de ellas era Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que servían de sus bienes. Habían mujeres que seguían a Jesús de tiempo completo, pero dice que habían otras que apoyaban con su economía. ¿Servían con qué? Con sus bienes. Yo les decía a ustedes, hermanos, que hay un síndrome psicológico que nos lleva a formar del dinero, formar un Dios, un pequeño Dios del dinero. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el dinero posee una magia para hacer feliz al hombre? Posee una magia, hermanos. Que todo ese dinero que usted coge, todo ese dinero sencillamente roza su cuerpo. Yo les he contado a ustedes la historia de aquel hombre que recibió un billete y ese billete pasó por manos de todos, no quedó en manos de ninguno, pero todos quedó contento. ¿Cierto? Sí les he contado en ocasiones. Sí. Es un hombre que dice la historia, dice la anécdota que estaba en la portería de un hotel. Estaba en recepción en un hotel de 10 pisos, en un edificio de 10 pisos. De pronto llegó una pareja, pero ellos querían alquilar una habitación tipo suite, amplia, extremadamente amplia, con ventanales hacia la calle, con jacuzzi. Entonces ellos le preguntan al recepcionista si había algo así que le pudiera ofrecer. Aquel hombre dijo, bueno, tengo algo así parecido, pero está en el 10º piso. ¿Y qué tal que ustedes suban, me hagan ir, bajar y luego no le guste? Entonces, aquel hombre que estaba buscando la habitación dijo, mire, yo le dejo de depósito 100,000 pesos. Usted dice que vale 400,000 pesos, yo le dejo 100,000 pesos aquí como para que se anime. Entonces el recepcionista dijo, bueno, vamos a dejar esos 100,000 pesos, un billete de 100. Si a usted no le gusta, pues yo le devuelvo el dinero, y si le gusta, entonces ya queda como abono de la habitación. Empezaron a subir las escaleras porque no había ascensor. El recepcionista llamó al aseador y le dijo, cuídeme recepción, mientras yo voy y le muestro a esta pareja una habitación, ya vengo. Ellos empiezan a subir y de pronto llegó un señor que vendía madera, iba buscando el aseador porque el aseador le había sacado una madera y le había quedado debiendo 100,000 pesos. El señor de la madera llegó y encontró al aseador en recepción, le dijo, hágame el favor, vengo a recoger el excedente de la madera que yo le dejé. Él se tocó los bolsillos y dijo, uy, no tengo. Pero de pronto vio que la caja estaba sin seguro, aló la caja y había 100,000 pesos. Dijo, los voy a tomar y ahora arreglo con el recepcionista. Sacó los 100,000, se los dio al señor de la madera. El señor de la madera salió contento porque le habían pagado, cruzó la calle y estaba el señor de la carnicería. Y el señor de la carnicería dice, lo estaba buscando para que me cancelara la carne que me debe. ¿Cuánto es? 100,000 pesos. Sacó los 100,000. Contento el señor de la madera porque se quitó ese peso de encima, y contento el señor de la carnicería porque le pagaron la carne. Luego caminó 1,5 cuadras y se encuentra el carnicero, una señora que trabajaba haciendo servicios sexuales, una trabajadora sexual. ¿Cuándo me va a pagar aquella noche que me quedó debiendo? El carnicero se tocó y lo único que tenía era el billete que le había dado el señor de la madera. Sacó el billete y se lo pagó. Ella de inmediato se dirigió al hotel porque el recepcionista le había fiado una noche allí. Entonces ella fue, estaba el aseador, le dijo, mire, hágame el favor y busque el nombre de fulana de tal, le estoy debiendo 100,000 pesos al recepcionista.
tachó el nombre, le dio el billete otra vez. Él entra el billete allí a la caja cuando viene bajando la pareja y el recepcionista. Entonces, la pareja le dijo al recepcionista, definitivamente no nos gustó. El recepcionista dijo, bueno, no hay problema. Abrió la caja, sacó el billete de 100 y se los dio. Miren la magia de la plata. Todos quedaron contentos, pero no quedó en bolsillo de ninguno. Ese es el dinero. ¿Qué hizo la plata? Sencillamente le rozó el cuerpo a uno y le dio felicidad a todos, pero el dinero no quedó en manos de ninguno. Así es el dinero. El dinero sale de una entidad que se llama la Casa de la Moneda, propiedad del Banco de la República. De ahí sale el dinero de Colombia y gira años, 3, 4, 5, 8, 10 años, y tarde o temprano el dinero vuelve a la Casa de la Moneda del Banco de la República. Hizo feliz a todo un pueblo, a 50 millones de personas, pero ninguno quedó con él. Esa es la magia del dinero, y por esa magia es que la gente mata, roba, secuestra, miente. Y lo triste, hermano, es que el mundo está haciendo eso, matando, robando, secuestrando, mintiendo y haciendo de todo por la plata, pero cuando muchos llegan al evangelio, continúan con esa atadura. Disgustándose si el pastor un día predicó sobre el diezmo. Disgustándose si un hermano le preguntó, ¿tú diezmas o no diezmas? Es triste, amado hermano, que todavía quedemos con esa atadura de la magia del dinero. La Biblia habla del dinero y del amor al dinero y le llama mamón. Mamón. Por ahí en sus Biblias aparece una referencia cruzada cuando dice la Biblia, no podéis servir a dos señores. Y hay una referencia, una letra pequeñita, y usted mira a la parte de pie de página y dice Mamón. ¿Quién era Mamón? El dios del dinero de los fenicios. El dios del dinero de los fenicios. Levante su mano y adore al Señor. Gloria al Señor. Alguien me dijo en una ocasión, pastor, pero no encontramos en ninguna parte del Nuevo Testamento donde se nos motive a diezmar. Yo le dije, pero tampoco encontramos nunca una palabra que nos diga no diezmen. No la encontramos ni que nos diga sigan diezmando, pero tampoco no lo hagan. No lo hagan. Jesús se encontró con un grupo de fariseos y de escribas que debatían acerca de la justicia en la tierra. Capítulo 23, versículo 23 de Mateo. San Mateo capítulo 23, versículo 23. Capítulo 23, versículo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Oiga esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Ve, amado hermano, Jesús apoyó la idea de diezmo, apoyó la idea. Ustedes están diezmando lo de la huerta, porque el eneldo, el comino, lo que habla aquí, son plantas de la huerta. O sea, ustedes están tan dispuestos a ser tan perfeccionistas en la tierra que hasta de la huerta arrancan cogollos y diezman los cogollos. Pero el Señor les dice, es necesario hacer una cosa sin dejar de hacer la otra, sin dejar de hacer la otra. Por otra parte, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Primera de Corintios 9, 7. Aquí vamos a responder una pregunta
que también me han hecho muchas preguntas referente al tema. Me preguntó un día un sobrino: tío, y luego no es que Dios es el dueño del oro y la plata, ¿por qué dicen que hay que diezmar porque el diezmo es de Dios? Aquí está una respuesta. Dios es el dueño del oro y la plata. ¿Cuántos lo creen? Pero aquí hay una respuesta. 1 Corintios 9:7. ¿Encontraron? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto como hombre. ¿No dice también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros, oiga esto, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan ¿de qué? Del evangelio. ¿Estarían ustedes esperando que el dinero para sostener las familias pastorales vengan de Estados Unidos? ¿Lleguen de Europa? ¿Lleguen de Holanda? ¿Estarían ustedes felices con no dar lo que Dios nos pide a nosotros y que llegue de otro lado? Hermanos, ¿saben ustedes? Se lo digo como pastores, pero ¿saben ustedes cuántos pastores anualmente entregan los ministerios porque la economía no alcanza para sostenerse? Porque el grupo no apoyó. Hermanos, mire, hay una cifra que se llama la cifra 80-20. La cifra 80-20 funciona casi que en toda comunidad. ¿Qué es la cifra 80-20? Que 20 son los comprometidos y 80 los involucrados. El comprometido es el que está metiéndole el hombro y el pecho a esa comunidad, trabajando e invirtiendo. El 80 es el que disfruta de lo que el 20 trabajó. Casi en toda comunidad funciona esto, no solamente iglesias, sino también cooperativas y ya todo grupo asociativo opera la cifra 80-20, tristemente. ¿Sabe que a veces venimos a discutir dentro de la iglesia el tema del diezmo, pero cuando la gente sin conversa no le importa si la cerveza la ponen a 10,000, una botellita? No le interesa, hermano, si le suben al gramo de marihuana. Trabajan y lo consiguen. ¿Para qué dar un diezmo si Dios es rico? Pregunto yo. ¿Para qué le meten recargas al celular si el señor Carlos Slim es uno de los 5 más ricos del mundo? Pero sin embargo usted invierte en Claro, cuando ese hombre es uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Por qué no invertimos en lo que alimenta a nosotros? Nos alimenta el alma, pues, la vida espiritual. Hermanos, anualmente salen de nuestras filas pastorales cantidad de obreros. No porque cayeran en pecado, no por malos. Sencillamente porque son conscientes, tengo que alimentar bien a unos niños. Tengo que proveerle a una esposa unos zapatos. Tengo que proveer para mis propios viáticos. Hermano, yo se lo hablo con mucha propiedad, porque cuando yo entré al ministerio, duramos 1 año y medio con la iglesia cerrada. Yo le he contado a ustedes, 1 año y medio con la iglesia cerrada.
Duramos más de un año que no podíamos comer seco, era sopa de plátano y yuca, sopa de plátano y yuca, sopa de plátano y yuca. Y en una ocasión que Dios nos proveyó para comprar unas libritas de carne, mi niña parecía un caníbal, le decía carne, 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 carne. Y mi esposa controlándolo, ya mi amor, ya tranquila. Entró en una euforia, carne, 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 carne. Amado hermano. Entonces como dice el apóstol Pablo, hemos aprendido a pasar por toda situación. Situación de mucha escasez, situación de mucha abundancia, porque yo puedo testificarle, hermano, que no todo ha sido sufrimiento dentro del ministerio. No todo ha sido sufrimiento. Hemos tenido tiempos de provisión, de bendición a través de todos ustedes, tiempos de mucha bendición. Pero, amado hermano, anualmente de nuestra fila salen muchas parejas pastorales, porque tristemente el grupo se apegó, se adhirió a la cifra 80-20. Se adhirió a la cifra 80-20. Prefirieron que sus pastores entregaran antes que decir voy a comprometerme. Hay un versículo maravilloso, hermano, que me lo aprendí en mis primeros días de recién convertido. Isaías 32:8. Léase Isaías 32:8. Isaías 32:8 dice, pero el generoso pensará en generosidades y por sus generosidades será ¿qué? Exaltado. El generoso va a pensar siempre generosidades. El tacaño nunca va a pensar en dar, ¿cierto? El problema no es que no tengo para dar, el problema es que no siento dar, ¿sí? Y entonces hay que reestructurar nuestro interior, que es lo que nos está robando esa bendición de participar en los diezmos que Dios manda. No es que no tenga, no es que no haya dinero, es que no hay generosidad. Ahora, hermano, yo quiero decirle que el punto de vista del diezmo del Antiguo Testamento al punto de vista del Nuevo es diferente. Es diferente. El diezmo del Antiguo Testamento venía ligado a una cantidad de maldiciones. A una cantidad de maldiciones. En el Nuevo Testamento no está ligado a esas maldiciones, porque dice la Biblia que Cristo se hizo maldición para liberarnos de la maldición. No pueden haber hijos de Dios malditos, no lo pueden haber. No puede haber un hijo de Dios que sea maldito, no. Cristo se hizo maldición para liberarnos a nosotros de esa maldición. Amén. Entonces, el punto de vista del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento referente al diezmo es diferente. Los cristianos en el Nuevo Testamento diezmamos bajo un valor, bajo el valor de la generosidad, bajo el valor de sembrar para que esa familia que trabaja, que se esmera, trabaja, ora, clama y está pendiente de la iglesia, esa familia siga pendiente de mí, siga pendiente de la iglesia. Bajo el valor de la generosidad que diezmamos en el Nuevo Testamento. No bajo la ínfula de la amenaza de que seré maldecido. Ahora, hermano, Dios en el Nuevo Testamento ya no nos maldice por no diezmar, pero abro una salvedad allí. Abro una salvedad, y es que el cristiano queda expuesto a consecuencias por falta de obediencia, queda expuesto. Acuérdese que el diablo es el gran acusador de nosotros los cristianos. Cuando Dios quiere bendecir al cristiano, ¿qué hace el diablo? Si lo va a bendecir, acuérdese que este es esto y aquello. Si lo va a bendecir, acuérdese que Él está fallando ahí y usted no puede contradecir su palabra porque usted es santo. Hay una exposición, quedamos expuestos. No sé si me hago entender en esta parte, hermano. El punto de vista del Antiguo Testamento al Nuevo. Quedamos a una exposición. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor?
El versículo que tomamos como base dice, probadme en esto, Malaquías 3:10. Es la única parte que en la Biblia dice que Dios aprueba que nosotros lo probemos. Usted no puede probar a Dios en ninguna otra área. Él mismo dice, pruébeme a ver si es que yo les voy a quedar mal. Oiga esto, hermano. La persona que habla en contra del diezmo es porque nunca lo ha practicado. Es porque no ha sido fiel ahí. Y por eso habla, porque él no ha decidido hacerlo. Porque si él decidiera hacerlo, dice Dios, pruébeme a ver si yo soy mentiroso. Pruébeme. Pruébeme a ver si yo les quedo mal. Entonces, la persona que habla así, precisamente tiene que ver con que él no ha probado a Dios en esto. Oiga esto. Probadme en esto, dice el Señor. Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y reprenderé también por vosotros, ¿a quién? Al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿Quién es el devorador que quiere comerse lo que Dios nos quiere dar a nosotros? Un espíritu de ruina. Ahora, mi amado hermano, hay quienes me dicen, hay quienes me han dicho, nunca he dado un diezmo y me ha ido bien. Nunca he llevado nada a una iglesia y me ha ido bien. Nunca he hecho esto y mire lo que tengo. Mire lo que yo soy. Le digo, como dice la Biblia, me muestra los frutos, pero muéstrame ahora tu justicia. Unos muestran frutos, pero no muestran justicia. Nosotros mostramos justicia. Y a través de la justicia podemos mostrar también frutos. Muchos tienen solamente fruto para mostrar, pero no tienen justicia. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A su nombre. Y a su nombre. Hay un devorador que quiere comerse su bendición. ¿Cuál es la reprensión por nosotros no ser fiel a Dios en nuestro diezmo? ¿Cuál es la reprensión? Que hay un devorador. Mire la reprensión. Ageo, capítulo 1. Si no somos fieles en los diezmos, eso no quiere decir que nunca vamos a conseguir plata. No. De hecho, le digo, hay gente que jamás lo ha dado y ha conseguido. Pero oiga esto. Versículo 2 del capítulo 1. Así habló Jehová. Ageo 1:2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mirad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho, recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco ¿qué? Roto. Amado hermano, una de las consecuencias para el cristiano, porque estamos hablando para el Hijo de Dios, una de las consecuencias que se forma un devorador es que el dinero no rinde, su salario se escapa, su salario se va y usted, ¿en qué lo invertí? ¿Qué hice con el dinero? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Y empieza usted a buscar razones en qué invirtió, dónde invirtió. Porque dice la Biblia que si usted no piensa, si usted invierte en lo suyo, para mí, y el dinero es mío, y usted invierte en su casa y en lo suyo, dice su jornal se irá en saco roto. Se va en saco roto, no habrá economía. Cuando usted arregle
Cuando usted arregle la grabadora y usted contento, arregle la grabadora, entonces se le descompone la nevera. Y arregló la nevera y se le descompone por allá y la estufa. Y arregló la estufa y se enfermó usted. Y cuando todo está arreglado y usted se siente en paz, salió contento al supermercado a comprar algo y el billetico de 50,000 se le perdió. Y usted dice, Dios mío, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Señor, si yo voy a orar todos los martes al culto de oración. Señor, pero es que yo estoy haciendo esto y aquello. Señor, pero es que yo salgo al evangelismo de Escuadrón de Salvación todos los domingos. Señor, pero es que no me pierdo una escuela dominical. ¿No será que estás fallando allí? ¿No será que hay un roto en tu saco? Y ese roto se llama falta de obediencia. Falta de obediencia. ¿Qué reclama Dios? Plata, no obediencia. Dios no te está reclamando plata con el diezmo. Dios no te está reclamando plata. Sería muy insensato pensar que Dios necesite plata. Saben, hermanos, que los astrónomos, no astrólogos, el astrólogo es el que estudia todo el concepto de esoterismo y todo. Astrónomos, el astrónomo es el que estudia el movimiento de los astros en el espacio, en el cosmos. Los astrónomos han descubierto que hay meteoros cargados de diamantes, que hay meteoros cargados de oro, del oro más fino que puede existir, que hay piedras preciosas en el espacio. Por algo dice que la Nueva Jerusalén tiene piedras, ¿sí? Hasta los astrónomos llegan a lanzar teorías de que algunos planetas pueden tener lluvia de diamantes o lluvia de polvo de oro. Que hay enormes riquezas en el universo. Imagínense entonces, ¿para qué Dios va a necesitar el diezmo de 10,000 pesos, que serían 1,000 pesos? ¿Para qué Dios lo necesitaría? Dios a través del diezmo no nos está mandando plata, no desea plata, Él desea la obediencia. Y por la obediencia es que seremos bendecidos nosotros. No es por la cantidad que echemos, no es por esa cantidad, porque acuérdese que una mujer viuda, mire cómo el Señor, yo creo que mucha gente diezmó lo que tenía, pero el Señor escogió una viuda porque las viudas eran desprotegidas. Dice que echó 2 moneditas, como ser 2 moneditas de 100 a las ofrendas para el templo. Y dice que el Señor conoció, porque dice que el Señor conoció que era todo lo que tenía para el sustento. Todo lo que tenía para el sustento. ¿Cuántas veces usted ha dicho, si doy lo del Señor, entonces me quedo sin lo de la buceta? Pero la Biblia dice que esa mujer echó lo que tenía para el sustento. O sea, allá no quedó una panela, allá no quedó cabezas de pescado en la nevera para hacer sopa. Nada quedó. Nada quedó. Pero sabe, hermano, yo le aseguro que esa señora no se acostó sin cena esa noche. Le aseguro que esa señora no se acostó sin cena. Porque el Señor reprende al devorador por nosotros. Y usted puede sacar ayuno, semanas de ayuno, los 40 días de ayuno para que mejore la economía. Pero si usted no mejora en su fidelidad, hay un devorador que está con una tarasca como la de un caimán, esperando que le llegue. Y al momento que usted le reclama, Señor, pero es que, Señor, a mí no me falta sino tener la ruedita aquí de santo. Pero te falta obediencia.
te falta ser obediente con la economía. ¿Cuánto alabamos el nombre de Cristo? A su nombre. A su nombre. ¿Cuánto alabamos el nombre del Señor? Gálatas 3:6. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos son hijos de Abraham aquí? A través de la fe. ¿Sabían ustedes, hermano, sabían que cuando lleguemos al cielo tendremos 3 papás? ¿Sí sabían? Que en el cielo podemos llamar a 3 personajes papá, vamos a tener 3 papás. ¿Sí? Uno es nuestro Padre Celestial. Padre Celestial, allá ya no le vamos a llamar Jehová, porque ese sería grosero. Sería grosero llamar a Dios por el nombre. Mi papá se llama Álvaro, yo jamás le digo Álvaro, jamás le digo Alvarito. Nunca. Papi, papá. No sé, todavía nosotros no hemos entendido el concepto de la paternidad de Dios. ¿Por qué Jehová necesito que hagas esto, Jehová? Cuando Jesús nos enseñó que a través de su Espíritu podemos decirle Padre, Padre. Y en el cielo nuestro primer Padre es el celestial. Pero vamos a tener otro Padre, que es el Padre de la fe. La semilla de la fe que se desarrolló en nosotros es Abraham. El Padre Abraham, Él también es papá de nosotros, porque a través de esa fe llegó también la fe a nosotros. Y tenemos un papá biológico allá, que es Adán, el papá de todos. Tendremos 3 padres. Pero este Padre de la fe dice que somos hijos de Abraham. Y Abraham dice que por la fe dio sus diezmos a un rey, que era rey y que era sacerdote. ¿Cómo se llamaba? Matusalén. No, Matusalén fue el hombre más viejo de la tierra. Melquisedec. Melquisedec. Y dice la Biblia que Melquisedec era rey y sacerdote. El único que en la Biblia habla que tuvo esos 2 cargos. El rey no podía ser sacerdote. ¿Por qué? Porque el rey tenía los cargos gubernamentales y el sacerdote tenía los cargos ceremoniales. Y eran muy diferentes, distaban mucho los oficios del uno del otro. Pero ese ese Melquisedec me contaminó con ese nombre el hermano Chucho. Melquisedec. Dice la Biblia que tenía los 2 cargos, era rey y sacerdote. Toditicos, los estudiosos bíblicos dicen que era una teofanía de Cristo, que era una preencarnación de Cristo. Y que Abraham, por la fe, da los diezmos ¿a quién? A Melquisedec, que era la preencarnación de Cristo. Ahora, nosotros que somos hijos de Abraham por la fe, ¿por qué nos queda difícil creer todo lo que hizo Abraham menos el diezmar? Sí, creemos que Abraham hizo sacrificio y queremos hacer sacrificio porque Abraham hizo sacrificio. Creemos en las promesas de Dios a través de Abraham. Creemos todo lo de Abraham, pero cuando se trata de que Abraham era desprendido en lo económico, ahí no decimos aleluya, sino que decimos ayayay. Aprendamos, hermano, que como hijos de Abraham tenemos que aprender los valores de nuestro papá en la fe. Son los valores, amado hermano. Uno vale por lo que hace, no tanto por lo que dice, ¿cierto? Los escribas y fariseos
tenían un sistema de alabanza propia. Y decían, gracias Dios porque yo hago esto. Pero el Señor le miró las motivaciones, le miró más allá. El Señor dijo, ustedes ponen carga pero no las quieren mover. Ahora, amado hermano, yo les digo que como pastores nosotros tenemos que diezmar igual que cualquier cristiano. Igual. Aquí está nuestra hermana Betty y nuestro hermano Gentil que mes a mes nos colaboran con el tema de la contabilidad de la iglesia, los informes de la iglesia. Y diezmamos hasta un poquito más. No porque yo crea que si diezmo el 20%, entonces Dios me va a bendecir más. No, usted puede diezmar el 90% y le va a llegar lo mismo. La misma bendición, porque Dios lo que dice es una décima parte. De ahí para adelante ya es generosidad de la gente. ¿Por qué digo que nosotros diezmamos un 12%? Porque con el 2% restante apoyamos a familias pastorales que están en escasos recursos. Doy como pastor mi diezmo normal, pero de ahí dispongo un 2% y todos los demás pastores disponen un 2% para apoyar familias pastorales en escasos recursos. Así se hace, o sea que como pastor disfruto ¿cuánto disfruto? No el 90 quizás como ustedes disfrutan, disfrutaría el 88. Así es como se maneja la economía, hermano. Y hoy les extiendo la invitación, amado hermano, a aprender ese valor maravilloso que nos dejó nuestro padre Abraham. ¿Amén? Yo le invito a colóquese de pie, amado hermano.